Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Dios los bendiga en esta mañana. Es una hermosa mañana, calurosa mañana, ¿sí? 3 de enero, comenzando el año. Nosotros tuvimos, gracias a Dios, unos días de descanso para pasar Año Nuevo. Junto con mi mamá también estuvimos en la costa unos días, un regalo del Señor para poder ir a disfrutar esta semana. Así que ya estamos de regreso estos días y los saludo a cada uno de ustedes, sus vidas, sus familias. Que Dios los bendiga, ¿sí? Y que podamos hoy tener un día de bendición y agradable delante de los ojos del Señor. Yo quiero tener una meditación en esta mañana y quiero invitarlos a ustedes a buscar el Salmo número 1. No es la primera vez que comparto esto, porque me parece un salmo muy pertinente. No me parece casual que sea el Salmo 1. No me parece casual, nada es casual dentro de los planes de Dios, ¿no? Comenzando por eso. Nada es casual en los planes de Dios. Pero bueno, pensando en la palabra y lo que en algún momento hemos estudiado la palabra con un ojo un poquito más analítico, encontramos ciertos detalles que son atractivos, que llaman la atención, y el Salmo 1 es como una gran apertura, ¿no? Ustedes saben, el Salterio, el libro de los Salmos, es el gran libro de alabanza y de adoración, en su mayoría compuesto por David, el rey David, pero también hay muchos salmos compuestos por otras personas. Y constituye un libro usado para la alabanza del pueblo, ¿sí? Un salterio, un libro de adoración, poemas, canciones, oraciones de distinto tipo, desde lo profundo del corazón, elevado a Dios y recibiendo de Dios inspiración y revelación para transmitir también el mensaje y la palabra que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo. De tal manera que este salmo número 1 es un salmo programático. Quiero decir con esto, un salmo que nos propone una manera de entender no solo la palabra, sino nuestra vida entera. Nuestro nuevo comienzo. El Salmo propone comenzar delante de Dios algo. Nuestra vida, nuestro año, nuestro proyecto, lo que fuera, este día. Y me parece muy pertinente decir algunas pocas cosas de mi parte, pero invitarlos a ustedes a que se queden en el Salmo, que profundicen en él, a que lo lean todos los días, por ejemplo, esta semana, un ratito, y le pregunten al Señor, Señor, ¿qué camino yo voy a tomar en mi año que comienza cada día del año? Porque esa es un poco la invitación que el Salmo nos da. Yo quiero que leamos juntos de este Salmo número 1 los primeros 3 versículos. Es lindo todo, no es un salmo largo. Bueno, por ahí me entusiasmo y lo leo entero, son 6 versículos. Pero me voy a detener en la meditación en los versículos 1 al 3. Pero lo leo entonces el Salmo número 1 y que ustedes puedan estar siguiéndolo desde sus Biblias, donde sea que la tengan accesible. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán en la asamblea. Versículo 5. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Amén.
Y realmente, cada vez que el calendario nos propone un cambio de este tipo, un cambio de año, a veces es un cambio de mes, a veces los cambios suceden en otros momentos cronológicos o del calendario, a veces uno tiene una mudanza y la mudanza implica volver a comenzar, independientemente de la fecha, a veces uno tiene una experiencia dura o difícil en la vida y significa un nuevo comienzo, independientemente de la gente. A veces nace un hijo, implica un nuevo comienzo para la vida de una familia, más allá del día, nuestro propio cumpleaños. Son momentos en los que quizás reflexionamos o hacemos balance, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, por medio de preguntas que nos vienen, ¿no? ¿Y ahora qué será de este año? Hemos escuchado mucho, seguramente ustedes constantemente han escuchado mensajes de cambio de año, ha habido de todo tipo de mensajes de cuál es la mejor manera de olvidar y dejar atrás este año y encarar el próximo. Y la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar con el nuevo, como no sabíamos qué iba a pasar con el 2020, no sabemos qué es lo que va a pasar con el 2021, pero sí podemos predisponernos de una determinada manera y tratar de hacernos el firme compromiso de sostener eso en aquello que nos predispongamos. Esa es la invitación que tiene la palabra. Miren, el pueblo de Dios fue un pueblo acostumbrado a experiencias duras y tener que reconstruirse. Ustedes seguramente han escuchado a lo largo del año que terminó la palabra reinventarse. Reinventarse, volver a hacerse a partir de algo que nos dejó por el piso. Seguramente a cada uno de nosotros nos tocó de distinta manera. Algunos les ha golpeado muy duro. Muchos hemos o han perdido familiares a causa de la pandemia o por distintas razones, pero por causa de la pandemia no lo hemos podido realizar el abordaje de estas situaciones problemáticas de la manera en la que nos hubiera sido más provechoso transitarlo. De tal manera que algunos simplemente se tuvieron que reacomodar y otros han sido fuertemente golpeados. No lo sabíamos a comienzo de año, como no sabemos cómo va a traer las circunstancias este nuevo año. De tal manera que el Salmo nos propone pensar en cómo nosotros podemos predisponernos a hacer este camino. Fíjense lo que dice la palabra, ¿no? Yo, la verdad que también al ver y encontrar dos caminos. Uno lee el Salmo y ¿con qué se encuentra? Con dos alternativas. Uno puede decir, pero ¿será que solamente hay dos? ¿Dos? ¿Solamente dos? ¿Tan binario es el mundo que solamente hay dos propuestas? ¿No hay una inmensidad de posibilidades en las cuales uno puede elegir, ¿no? Yo el otro día jugábamos con Santi, con mi hijo, y decíamos, ¿no? Si pudiéramos viajar en una máquina del tiempo, ¿no? Si pudiéramos viajar en la máquina del tiempo, iríamos al pasado, el pasado está hecho, escrito, terminado, iríamos a un pasado. Bueno, si uno quiere ir al futuro, ¿a qué futuro va? ¿Cómo sabría qué elecciones va a tener y elegir a qué futuro ir? Como si ya en realidad estuviera todo definido, no tuviéramos. Yo creo que el Señor nos da libertad para elegir. El Señor sabe todas las opciones posibles. Esta es una posición muy personal. Como diría el pastor amigo, con su teología carleana, sería una teología gustaviana, no sé si se me permite eso. Pero, ¿qué puede traer el futuro? Yo creo que es una opción que comenzamos a establecer hoy. Hoy comenzamos a establecer una elección. Había una canción de un artista cristiano que decía el presente, el futuro, ahora no me acuerdo la frase, pero era una linda frase. El futuro, en alguna medida lo empezamos a definir hoy, lo vamos haciendo presente con cada una de nuestras elecciones. Y en la palabra realmente no es la única ocasión en la que aparece esta opción entre dos caminos. Fíjense en Deuteronomio 30,
Hay un extenso relato en donde el Señor le dice, les doy a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan con cuidado a dónde van a pararse. Mateo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, señala de que ¿dónde vamos a acumular nuestros tesoros? ¿Dónde los vamos a acumular? ¿En la tierra o en la presencia de Dios, en los cielos? ¿Dónde acumularemos? ¿En un lugar o en otro? No hay más opciones. Ahora, claro, en la tierra lo podemos poner en cualquier lado, pero siempre será en esta realidad. Un poquito más adelante también dice que no podemos servir a dos señores. ¿Servimos a uno o servimos al otro? ¿Nos consagramos a uno o nos consagramos a otro? Y en el capítulo siguiente también, finalizando el Sermón del Monte, dice, finalmente todo se trata de construir nuestra vida sobre una base. ¿Cuál va a ser esa base? Una base sólida, firme, que sostenga las tormentas, que se aferre a lo concreto, o será una base de cualquier tipo, endeble, que se venga abajo y que no pueda ser sostenida ante la adversidad. En definitiva, hay dos caminos para elegir. Centrar en Dios, poner a Dios como foco, como dice Hebreos, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, o ponerla en cualquier otra cosa, en nosotros mismos, en las modas, en lo que otros nos digan. Cuando confiamos a otros, 100% es mucho más cómodo a veces decir, decime todo lo que tengo que hacer, yo voy y lo hago. Bueno, pero ¿quién es ese otro? Fuera de Dios hay un universo infinito de posibilidades. En cambio, desde la perspectiva de Dios, Dios centra nuestra vida para certeza y para seguridad. No nos inmuniza, como a veces repito, contra las dificultades, pero nos garantiza el que podremos transitarlas y atravesarlas. Saldremos con marcas, saldremos heridos, pero saldremos fortalecidos, saldremos con un capital de aprendizaje del conocimiento de Dios que edifica nuestras vidas y nos permite edificarnos unos a otros. El versículo 1 de este Salmo 1 dice, dichoso el hombre, el ser humano, que no sigue el consejo de malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. 3 consejos que se reúnen como bajo la misma idea de tener cuidado a dónde tenemos que depositar nuestra vida o a quién le vamos a dar la atención completa de nuestra vida. Si será a Dios o será al resto de la gente que se revela delante de Dios, que no le importa a Dios, o que dice creer o relacionarse con Dios a su propia manera, de manera independiente, rechazando la Biblia por religioso, rechazando una iglesia, una congregación por religiosa o por la institución, pero no buscando purificar de esas estructuras aquello que es lo verdadero y lo perdurable. La Biblia dice que es feliz, dichosa, bienaventurada la persona que no sigue estos consejos, que no da su amistad ni entrega lo mejor de sí mismo a las personas que rechazan a Dios, el consejo de malvados o la opinión de aquellos que no están de acuerdo a lo que Dios quiere. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento le escribe a los corintios en la misma dirección, en la segunda carta, segunda de Corintios, capítulo 6, en un extenso pasaje donde comienza diciendo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Usualmente cuando yo era adolescente o cuando yo lo empecé a escuchar, ese pasaje me lo decían solamente cuando se iban a poner de novio dos personas, ¿no? O cuando un adolescente, un chico o una chica decía, no, me gusta fulanito, ¿no? Ah, cuidado, ¿es creyente? ¿No es creyente? Después, en el resto de los ámbitos de las personas ni se escuchaba este pasaje. No es que esté mal dar ese consejo a un adolescente. Por supuesto que está muy bien. Pero no es el único ámbito en el cual nosotros necesitamos establecer relaciones perdurables y saludables con las personas, en los trabajos, en las amistades. A ver, tampoco
se trata de aislarse del mundo al estilo monasterio o monacato. No se trata de hacernos sacerdotes o monjas e irnos a vivir aisladamente. Puede haber quien sea llamada con una vocación especial de este tipo. Hay hermanos y hermanas que reciben un llamado para vivir, ¿sí? No vamos yo por lo menos, no voy a decir que son personas que no entienden o que no disciernen. Dios puede llamar a las personas a un tipo de vida. Ahora, esto no significa, esto para todos los creyentes, no significa que tenemos que salirnos del mundo, porque el mismo Jesús oró. No estoy pidiendo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del malvado. Eso significa que, dado que hemos de seguir en el mundo, de seguir nuestra vida en medio de un montón de personas que no miran desde la perspectiva de Dios, tenemos que vivir con cuidado, astutamente, sabiendo cuál es el principio que rige el pensamiento de muchos de los que están a nuestro alrededor, que quizás no es malo, quizás no es de la perversidad manifiesta, pero naturalmente desde el punto de vista natural y egoísta de cada uno de nosotros, de ahí, del corazón humano y del pensamiento, como dice la palabra, salen todos los males. Desde nuestro interior, desde nuestra naturaleza humana, como muchas cosas bellas y hermosas que embellecen nuestra vida y el mundo, también salen todos los males. Por eso, ojo, cuidado, ¿a quién le entregas tu tiempo? ¿A quién le entregas tu amistad? ¿A quién le entregas tus acciones? ¿A quién le compartís de tu vida? ¿Con quién proyectás tu vida? ¿Y de qué manera esa proyección deja de tener el control para el Hijo de Dios en el Espíritu Santo y uno se desliza y cede ese control a esa relación o a esas nuevas maneras de entender el mundo? Insisto, no significa que no podamos establecer vínculos o conocer gente, poner un negocio, pero cuidado con la advertencia que la palabra nos da respecto de cuánto se compromete de nosotros con personas que no tienen la perspectiva de Dios o que así abierta y manifiestamente se oponen a lo que Dios quiere. Cuidado, estamos advertidos. La felicidad, dice la palabra, perdurable es por otro lado, no por allí. Es una decisión, comienza con una decisión. Hay que tomar distancia para ver y optar dónde poner nuestro tiempo, deseo, nuestras fuerzas, ¿no? Me decían las notas y después me embalo, me voy. Dice, hay una sabiduría que es fruto de la madurez para tomar las decisiones. Una sabiduría que es fruto de una madurez que es conquistada. No nos aparece como toque de una varita mágica. Podemos tener un don de discernimiento dado por Dios, pero lo que usualmente ejercemos es la madurez que vamos conquistando a medida que vamos viviendo y vamos decidiendo cotidianamente sobre qué poner foco. El enemigo es astuto y nos va a tentar, nos va a tratar de desviar de eso. Pero estamos advertidos de que eso puede suceder. Entonces, unos a otros nos vamos alentando a permanecer firmes. Es una inversión que siempre va a resultar a favor, porque dice, es feliz el que no sigue estos consejos, el que no entrega ni ofrenda su vida a aquellos que se oponen a Dios. El versículo 2 ofrece el camino de la bendición y dice, sino que en la ley del Señor es feliz aquel que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Feliz aquel que en la ley de Dios está su deleite. La ley de Dios es la palabra de Dios, ¿sí? Representa a la palabra de Dios. En la antigüedad la ley, la Torá, como señala acá, representaba la voz de Dios, el mandamiento de Dios, aquello que Dios manifestaba y expresaba a su pueblo para ordenar la vida de un pueblo que pudiera vivir en comunión entre sí y en comunión con Dios. La ley representaba lo que Dios había determinado y dado a su pueblo como modo de vida para que ese pueblo pueda vivir en paz, con justicia, en armonía entre sí, con Dios y con la naturaleza a su alrededor. Una armonía plena, una shalom, una eirene, una armonía de parte de Dios
provista en su palabra. La palabra, dice Juan 1:1, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Y es Jesucristo. Bienaventurado el hombre, podríamos decir hoy, que se deleita en seguir el camino que Jesús ha propuesto, en seguir su vida, en creer a Jesús como Hijo de Dios y entregar su vida allí. Porque además el deleitarse, fíjense, me encanta la versión Dios habla hoy, la versión popular, porque dice, feliz el que pone su amor en la ley de Dios. Y es una expresión que hace más sentido a la intención del autor, porque el deleitarse para nosotros es más como una reacción pasiva de la sensación del disfrutar algo, esa sensación agradable de disfrutar. El deleitarse en algo es estar viviendo pasivamente una sensación agradable. Sin embargo, este deleitarse es esto, en poner algo de nuestra parte. El deleitarse no es el resultado al final solo de un proceso, sino que comienza desde que nos comprometemos nosotros con un camino. Ese es el deleitarse del que habla el Salmo 37. No, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, el deleitarse es empezar a decir, Señor, yo quiero hacer de tu camino mi camino, y quiero caminar verdaderamente en tus pasos, y quiero andar en Él. De tal manera que, dice el final del versículo, en la ley se deleita y día y noche medita en ella. Esa palabra meditar también es muy rica, amplia, profunda. Implica solamente no el acto de decir, me tomo un minutito y digo, a ver qué será. No, meditar en este contexto también tiene que ver, por supuesto, con el pensar, pero también tiene que ver con el sentir, tiene que ver con la práctica. Día y noche, esas totalidades en el pensamiento y en el lenguaje hebreo implican la totalidad, ¿no? Mientras sea de día y mientras sea de noche. Durante todo lo que pasa durante el día y durante todo lo que pasa durante la noche, la palabra, la fe en Jesucristo, Dios encarnado, se hace presente en nuestra vida y modela nuestra vida y nuestro carácter. Ese es un compromiso para asumir en este comienzo de año. ¿Dónde voy a poner? ¿En la presencia de Dios con nosotros o en la multiplicidad de posibilidades que fuera de lo que es Dios se me propone en el mundo? ¿Dónde lo voy a poner? La palabra ya afirma que la felicidad, el bienestar, la dicha, la paz está en un lugar, en lo que Dios ofrece. Insisto, no significa anular todo tipo de relaciones, sino tener la madurez necesaria para saber qué estoy comprometiendo de mi propia vida en aquello en donde me estoy relacionando, en el ámbito en el que me estoy moviendo. Creo que hay una diferencia muy importante en eso. No convertirnos en bichos de una cueva, sino estar participando. Porque además, ¿cómo predicaríamos el Evangelio? ¿Cómo las demás personas verían nuestra luz? ¿Cómo gustarían nuestra sal? Si no fuera por el contacto que establecemos con las personas. Pero tenemos que tener un propósito de que siempre sabemos de que Dios tiene algo bueno para el otro, como lo tuvo para conmigo. Y yo estoy dispuesto a compartirlo con el otro. Entonces, estar en contacto, por supuesto, con gente, claro que sí. Pero ojo hasta dónde comprometemos nuestra propia esencia. Aquí la madurez y el equilibrio que decía antes. Finalmente el versículo 3, para terminar, ofrece los resultados de elegir una cosa u otra. Dice, es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Allí en la costa en donde estuvimos nosotros, y si algunos estuvieron en la costa bonaerense, conocerán que hay un árbol que se llama siempre verde. Que puede venir muy grande, porque realmente si crece se hace grande, pero tiene la particularidad de que tiene hoja el árbol todo el año. Por eso se llama siempre verde. Tiene una hoja firme, verde, carnosa, y todo el año se mantiene la hoja presente en el árbol, y es simpático, pero es también asombroso. No lo afecta el invierno, no lo afecta
el calor, no le afecta el frío. Es un árbol que permanentemente tiene hoja. No tiene un frutito pequeño, del que comen las aves, pero no tiene otro tipo de frutos. Pero es llamativo su comportamiento. Dice, el que elige el camino de Dios es una persona que a su tiempo es como un árbol que se nutre en sus raíces porque está plantado junto a corrientes de aguas. Tiene siempre la fuente de donde beber. Pero además crecerá y madurará y a su tiempo darán los frutos. Hay que esperar a veces un tiempo. Hay que permitir el crecimiento para esperar y ver los frutos de una elección que puede resultar costosa, que puede resultar decir en un determinado momento, hasta acá voy, pero hasta acá no sigo más, porque me comprometo en mi fidelidad para con Dios, que es quien tomó mi vida y me rescató de tinieblas para traerme a luz. Entonces a veces hay que saber esperar, no rechazar, pero sí saber hasta dónde uno camina en un tiempo con las personas y poder comprometernos a esperar los frutos que a su tiempo serán de mucha bendición y de mucha edificación. Nuestra vida tendrá las hojas a nuestro alrededor que siempre serán verdes. No significa que todo saldrá bien. Este año, por ejemplo, en uno de los árboles que está alrededor de la casa, una rama se cortó. Y estaba el árbol perfectamente verde, hermoso, y una rama colgando, muy alta, no la pude cortar, toda marrón, las hojas secas, completamente marrones, porque se había cortado. Y estaba pendiente para abajo, y todas las hojas ya marrones secas. Tengo que subir una escalera y serruchar esa rama y sacarla, porque esa rama se secó, se cortó y se secó. El siempre verde tenía una hoja, tenía una rama seca que ya no va a dar ni frutos, ni su hoja va a permanecer verde. Una tormenta o algo la cortó y esa hoja, esa rama no sirve más en ese árbol. Entonces, tengamos presente que las adversidades pueden llegar. Más allá de la metáfora de la rama y del árbol, tenemos las promesas de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Pero nosotros tenemos el compromiso de mantenernos aferrados a ese árbol y a ese buen fruto. ¿Sí? Y la prosperidad, queridos hermanos y hermanas, ya a esta altura sabemos que no es una prosperidad que comienza siendo material, puede alcanzarla, pero la prosperidad, en muchos casos sabemos que tiene que ver con la paz, con la justicia, con la seguridad en nuestro corazón, una paz que se forja, como dice una canción de Marco Vidal, desde adentro hacia afuera, que emana de un corazón justificado por Dios, de un pensamiento limpio, puro delante de Dios. Y que eso se manifiesta en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro vocabulario. Son los frutos que se ven y es ahí donde uno prospera, donde uno crece, donde uno se expande, donde uno mejora sus oportunidades. Puede resultar en un buen trabajo, por supuesto, puede resultar en una carrera, en el estudio, en algunos bienes, por supuesto que puede serlo también, pero no es ese el comienzo para que con esas cosas uno sentirse realizado y lleno, sino que esos son efectos de una plenitud interior, porque es desde allí desde donde comienza a trabajar el Espíritu Santo. Yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo. Y quiero ahora compartir con ustedes tiempo de comunión para participar juntos de la Cena del Señor. Yo quiero alentarlos a que este pueda ser un nuevo año, como comenzamos el 2020, no sé si recuerdan ustedes, con el texto de Efesios, de tener nuestras raíces firmes en el Señor. Raíces como la de este árbol, que se alimenta de una corriente de agua y que la raíz está solidificada en Cristo. Y quisiera yo entonces ahora invitarlos a que parte de esa raíz sólida sea la comunión, que vamos a compartir a través de esta primera Cena del Señor de este año 2021. Quisiera invitarlos a que si tienen que preparar sus elementos o los tienen ya dispuestos a la mano, los puedan tener preparados
para que podamos, yo mientras les comparto de la palabra, voy a leer el pasaje que está en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, para que con el pasaje nos podamos ir guiando en la participación en la cena del Señor. Es muy bueno y es muy importante, es muy significativo que comencemos este año con este acto, con esta declaración de fe, de participar de la comunión en el cuerpo, de que podemos tener claridad de lo que estamos haciendo, estar atentos a lo que Dios nos hable en el corazón, a que aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos sido bautizados y estamos en comunión con la iglesia, justificados por Dios, podamos participar juntos, velando por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo los invito entonces a todos aquellos que han creído en Cristo, que han sido bautizados y están en comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, a que podamos participar juntos. Y yo voy a tomar un pancito y voy a leer el pasaje, los versículos 23 y 24, primera de Corintios 11, dice así el apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, a los hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Yo lo quiero partir simbólicamente y orar, dándole gracias a Dios por el pan que representa su cuerpo. ¿Me acompañan? Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos en esta hora, en esta mañana, porque podemos participar unos con otros en comunión a través del pan que es tu cuerpo, Señor, y que nos recuerda tu cuerpo entregado y muerto en una cruz, entregado por nuestras vidas, entregados para nuestra sanidad, entregado para nuestra salvación, entregado para nuestra comunión contigo y entre nosotros. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y los invito a participar del pan. Continúa el relato en el versículo 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Oramos por el vino. Señor, gracias, porque en mi mano, bendito Dios, hay una copa con vino, pero nos recuerda tu sangre, porque a través de tu sangre derramada sobre la cruz, derramada sobre tu cuerpo y vertida, Señor, en la tierra, representa que tú has traído salvación y has hecho un pacto de salvación, Señor, con tus hijos y aquellos que creen en ti. Creemos, Señor, en esta hora que has vertido tu sangre para darnos vida. Creemos, Señor, que aún luego de muertos seremos resucitados por tu Espíritu, así como tú lo fuiste, levantándote de la tumba. Creemos, Señor, que darás vida a todo aquel que cree y que abre su corazón a que cuando tú entras traes perdón de los pecados, nueva vida y restauras toda vida. Gracias. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Participamos de la copa.
termina el relato, versículo 26, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Como dice el estatuto fundacional de nuestra congregación, ¿hasta cuándo tiene nuestra congregación funciones? Hasta que venga Cristo. ¿Verdad, pastor? Lo dice en el estatuto, que el escribano miraba como diciendo, estos locos de qué hablan, ¿no? Ese es el fin del propósito de la iglesia. Celebrar la cena, la comunión y anunciar que Jesús muerto, resucitó y vendrá a buscar a su pueblo. Y hasta ese entonces lo seguiremos haciendo. Queridos hermanos, empecemos el 2021 renovando nuestra esperanza, no en una ilusión, no en la fuerza cósmica del universo, impersonal, sino en el Dios vivo, poderoso, capaz de dar vida y de restaurar todas las cosas haciéndolas nuevas. Renovemos nuestra confianza en que Dios, como no nos abandonó, no nos abandonará este año y nos conducirá hasta el fin, también restaurando cada ámbito de nuestra vida y yendo a mucho más. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Continuamos con el culto. Amén. Gracias, Gustavo.